8:30 ya de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Continuamos así en directo América edición nocturna. Para la última media hora de este programa vamos a seguir aquí comentándoles los principales hechos del día. Les agradecemos como siempre su sintonía y vamos ya con los titulares de esta jornada. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió a Irán ante un posible ataque a Israel. El mandatario afirmó que la ofensiva tendría lugar más pronto que tarde y reiteró que defenderán al gobierno de Benjamin Netanyahu frente a Teherán. Y Haití oficializó la constitución del Consejo Presidencial a cargo de la transición, una noticia acogida con satisfacción por los jefes de gobierno de la Comunidad del Caribe. El Consejo será el encargado de elegir a un nuevo primer ministro que designará a un próximo gobierno encargado. Tenemos análisis. Y el ex embajador de Estados Unidos en Bolivia y en otros países latinoamericanos, Víctor Manuel Rocha, fue sentenciado a 15 años de prisión por cargos de espionaje. Rocha, de 73 años, se declaró culpable de haber actuado como agente ilegal de un gobierno extranjero para Cuba y de defraudar a Estados Unidos. Abrimos en Oriente Medio porque Joe Biden advirtió a Irán ante un ataque sobre Israel, al mismo tiempo que indicó ese hecho podría ocurrir pronto. Esto en represalia al ataque aéreo israelí que alcanzó el consulado iraní en Damasco el 1 de abril y que mató a miembros de la Guardia Revolucionaria de la República Islámica. Unos sucesos que se encaminarían hacia una posible confrontación directa entre ambos países. El portavoz del ejército israelí dijo que sus fuerzas están preparadas para responder ante cualquier ataque. Nuestras defensas están preparadas y sabemos cómo hacer frente a cada amenaza por separado. Además de la defensa, estamos preparados para atacar. Estamos preparados para atacar con una serie de capacidades y sabemos cómo actuar y proteger al pueblo de Israel. Hace poco, el jefe del Estado Mayor completó una evaluación de la situación con el jefe de mando central de Estados Unidos. Realizamos una evaluación conjunta de la situación para garantizar que la coordinación entre nosotros sea hermética. Israel e Irán han tenido unas largas y cambiantes relaciones. Hasta 1979 estas fueron cordiales, incluso con intercambio de comercio y ayuda militar. Pero tras la llegada de los ayatolá al poder, la retórica de ambos países fue cada vez más bélica. En el siguiente reportaje hacemos un repaso de los complejos nexos entre Teherán y Tel Aviv. Tras la creación del Estado de Israel en 1948, Teherán y Tel Aviv encontraron un enemigo común, los vecinos sunitas de ambos países. Después de Turquía, Irán fue la segunda nación de mayoría musulmana en reconocer a Israel como un Estado soberano en 1950. No obstante, en 1947, Irán votó en contra del plan de la ONU para la partición de Palestina. Tras el golpe de Estado del Shah Reza Pahlavi, apoyado por Estados Unidos, en 1953 las relaciones de Irán con Israel mejoraron considerablemente. Incluso ambos países construyeron un oleoducto en 1968 para llevar petróleo desde el Mar Rojo hasta la costa de Ashkelon en el Mediterráneo. Después de la revolución de 1979 y con la llegada de los ayatolá al poder, Irán cortó todos los lazos diplomáticos y comerciales con Israel y dio vuelta atrás a su decisión de reconocerlo como un Estado. El nuevo gobierno iraní adoptó una postura anti-Israel, denunciando al Estado judío como un régimen sionista ilegítimo y expresando su apoyo a los palestinos. Tras el fin de la Guerra Fría y la Guerra del Golfo, en la década de los 90, Irán proporcionó apoyo político, financiero y militar a grupos anti-Israel, como Hezbollah en el Líbano y Hamas en Gaza. El régimen sionista se encuentra ahora en un punto muerto. Si Dios quiere, su deseo se hará realidad y este origen de corrupción será borrado pronto de la faz de la tierra. El programa nuclear de Teherán ha sido motivo de preocupación para Israel, que ve a Irán como una amenaza existencial. En este aspecto es donde los dos países han tenido sus mayores confrontaciones. Tel Aviv, con la ayuda de Estados Unidos, ha hackeado las centrifugadoras iraníes y ha asesinado selectivamente varios científicos del programa. En 2015, la administración Obama firmó un acuerdo nuclear con Irán, una medida criticada por Israel.
Los gobernantes de Irán prometieron destruir a mi país, asesinar a mi pueblo, y la respuesta de este organismo, la respuesta de casi todos los gobiernos aquí representados, ha sido absolutamente nada. Silencio absoluto. Los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023 contra Israel y la ofensiva militar masiva lanzada por el ejército israelí en Gaza avivaron aún más el fuego entre las dos potencias regionales. Y la tensión llegó a su punto máximo el pasado 1 de abril con el ataque de Israel a la embajada de Irán en Siria y el asesinato de Seyed Rasim Musavi, alto comandante de la Guardia Revolucionaria. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, visitó este viernes Irlanda para reunirse con el recientemente nombrado Simon Harris. Tras el encuentro, el primer ministro irlandés aseguró que su país está cerca de reconocer al Estado palestino y que busca hacerlo en concierto con España y otros países como Malta o Eslovenia. Según Harris, el pueblo de Palestina merece vivir en paz en su propio Estado, tanto como el pueblo de Israel. Esto dijo Sánchez en la visita. Todos estamos de acuerdo en que solo la solución de dos estados puede traer una solución duradera a este conflicto. La comunidad internacional ha defendido esto durante muchos años. Es hora de pasar de las palabras a los hechos. El reconocimiento del Estado de Palestina y el reconocimiento mutuo entre Israel y Palestina son, en mi opinión, elementos clave para la implementación de la solución de dos estados. La gravedad de la situación exige acciones audaces por parte de la comunidad internacional. No podemos permitirnos más violencia y más muertes de civiles inocentes. Sudán cumple el próximo lunes un año desde que iniciara la guerra entre las Fuerzas Armadas sudanesas y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido. Ante esta fecha, la Unión Europea, por medio de su jefe diplomático, Josep Borrell, advirtió que silenciar las armas es vital para el país, que es ahora el centro de la mayor crisis de desplazados del mundo y que afecta especialmente a mujeres y niños. La tercera guerra civil en Sudán deja cerca de 14.000 muertos y unos 8 millones de desplazados. Y en Haití se oficializó la constitución del Consejo Presidencial encargado de la transición tras más de un mes de acordarse el estamento. Los jefes de gobierno de la CARICOM, la Comunidad del Caribe, acogieron hoy con satisfacción la noticia que esperan sea la posibilidad de un nuevo comienzo para Haití. Vamos a analizar el tema hoy con Henri Ouaslogin, analista político y coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina. Henri, bienvenido a France 24. Quería preguntarle cuál será la labor principal de este Consejo Presidencial de Transición en Haití y hasta cuándo estará vigente. Muy buenas noches. El Consejo Presidencial tiene un mandato según la hoja de ruta presentada a los miembros de la CARICOM entre 18 y 24 meses para primero resolver el tema de la inseguridad. 2, realizar una conferencia nacional. 3, ver si se puede formar un consejo electoral para organizar las elecciones. Esos son los principales objetivos del Consejo Presidencial. Pero hay que ver algo, que el Consejo Presidencial, el decreto publicado hoy en el boletín oficial, habla solamente de la constitución de ese consejo, pero no habla de la ruta, de la hoja de ruta. ¿Qué significa eso? Que no se sabe todavía cómo va a funcionar y cuándo se presentó eso, cómo va a funcionar el Consejo, cuáles son los mecanismos que van a utilizar para elegir el presidente del Consejo y después el futuro primer ministro que tiene que formar un gobierno. Entonces no todo está dicho. Hay muchos elementos que están dilatando esta solución. Claro. ¿Y quiénes conforman este Consejo? Porque la Comunidad del Caribe dijo que era políticamente inclusivo. ¿Cree usted que es así? Y de serlo, ¿podría ser una oportunidad viable para la solución de las múltiples crisis que vive Haití? Yo no diría que sería inclusivo, porque hay gente que está fuera que no está de acuerdo. Pero sí es una expresión de un amplio consenso entre distintas fuerzas políticas, organizaciones sociales y representantes de la sociedad civil haitiana. Entonces, se puede decir, después de varios meses de trabajo, incluso anteriormente a la renuncia del primer ministro de facto, Ariel Henry,
ya había contactos. El propio grupo Montana había propuesto ya la formación de un consejo presidencial de 5 miembros. Ahora hay un consejo presidencial de 7 miembros y 2 observadores. Entonces hay 9. Los 2 observadores tienen voz y no tienen voto. Y en los últimos días parece que la tensión en las calles de Puerto Príncipe ha menguado un poco. Sin embargo, la ONU reportó que en el último mes unas 100.000 personas han abandonado la capital. ¿Cuál es la situación real de seguridad, tanto en la capital como en el resto del país? Bueno, evidentemente cuando hablamos de menguar no sé, porque se trata de una situación catastrófica, un caos planificado, donde hay responsables directos. Los principales responsables son los que facilitan el tráfico de armas entre Estados Unidos y hacia Haití. Eso es un primer elemento. Haití no fabrica armas, no fabrica municiones, sin embargo, esos paramilitares tienen armas sofisticadas de guerra de los Estados Unidos. Entonces hay que ver que han asfixiado la capital, sobre todo, más de 300.000 personas fueron desplazadas. Hay gente que duerme en los cementerios, hay cadáveres en las calles que los perros están comiendo ahora. Entonces, nada funciona, evidentemente. Han atacado escuelas, hospitales, han destruido farmacias, la Biblioteca Nacional, es decir, no existe absolutamente nada, es decir, Haití es una bomba social que explotó, eso es por ende, cuando usted preguntó recién acerca del Consejo Presidencial, bueno, es un intento para ver cómo poner un poquito de orden y ver si se puede llegar a volver a la Constitución haitiana, tiene un poquito de institucionalización, porque no hay absolutamente nada. Pues señor Henry, ha sido un placer hablar con usted hoy aquí en France 24. Bueno, el placer ha sido mío y muchísimas gracias y buenas noches. Igualmente, buenas noches. Nosotros seguimos, vamos ahora hasta Estados Unidos, en donde una Corte Federal de Miami sentenció a 15 años de prisión al ex embajador del país en Bolivia y en otros países latinoamericanos, Víctor Manuel Rocha. Esto bajo acusación de haber actuado como agente extranjero para el gobierno de Cuba, de lo que se declaró culpable. Anteriormente, nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez, nos ampliaba. Es que después de casi 40 años de haber espiado para el gobierno de Cuba en Estados Unidos, como embajador de Estados Unidos en Bolivia y en otros países de América Latina, en otros cargos también oficiales del gobierno de Estados Unidos en la región, Víctor Manuel Rocha, de 73 años, se declaró culpable y fue sentenciado a 15 años de cárcel, pero los jueces a la hora de analizar este acuerdo que tuvo con la ley el ex embajador de Estados Unidos en Bolivia, pues dijeron que era un acuerdo bastante débil, que apenas 15 años no representaban el daño que le pudo haber hecho a Estados Unidos, pero precisamente ahí está el punto, y es que no se declara culpable y no se le sentencia por espionaje, sino por haber actuado como un agente exterior en Estados Unidos representando al gobierno de Cuba, y por eso es la sentencia de 15 años. Sin embargo, recordemos que Víctor Manuel Rocha tiene 73 años, así que pues terminaría sus días en la cárcel. Este es el caso de espionaje más largo que se haya registrado en la historia reciente de Estados Unidos, y pues queda por estipular si va a haber restitución a las víctimas y si se le va a quitar la ciudadanía. Hay que mencionar que la familia podrá seguir viviendo en Estados Unidos, pero todavía no está claro si va a haber desnaturalización para Víctor Manuel Rocha. Y hay luto en el mundo de la moda porque falleció a los 83 años el modisto italiano Roberto Cavalli, reconocido por su estilo de estampados de animales. De acuerdo con la agencia ANSA, el diseñador murió en su casa de Florencia después de una larga enfermedad. Cavalli fundó su marca en 1970 y estrellas como Sofía Loren o Brigitte Bardot llevaron sus prendas. Así cerramos esta emisión de Directo América, edición nocturna, pero no se despeguen de France 24 porque nosotros volvemos enseguida con nuestro programa Aquí América, de la mano de nuestra compañera Natalia Cabrera.